Hoy hablamos de crisis mundial en razón de los dos grandes conflictos que amenazan con extenderse y ante el peligro inminente en el que se vea involucrada incluso desde una equivocación hasta un ataque soterrado, la posibilidad de enfrentarnos como humanidad a un conflicto de grandes e insospechadas proporciones. En América Latina, desde Chile hasta México, no se detiene la agresiva embestida de poderosos clanes muy ricos que tienen instalados en estos países una especie de feudos de los que se lucran de los dineros públicos con distintas figuras para tal fin, especialmente las contrataciones con los estados. Esto ha llevado a agrandar la brecha de desigualdad social y ha sido el combustible de diferentes grupos y actores armados que a la sombra de la clandestinidad pactan jugosos negocios y sobornan autoridades, mientras que sus miembros reclutados u obligados en sus filas sobreviven como único medio a su alcance. Estas realidades se mueven al unísono de una cada vez más creciente indiferencia social, como una especie de anestesia, como si se pretendiera voltear la mirada para no contemplar el horror de una realidad que debe cambiar. Entre tanto, la batalla de desinformación, fake news y posverdad, mentiras emotivas, buscan que la gran masa popular reaccione visceralmente ante una prensa hegemónica al servicio de sus amos, quienes les imponen un libreto sesgado a sus intereses particulares. Soy Álvaro de Jesús, escritor y columnista. Los detalles a continuación en Punto de Mira. Muy bien, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy... Pues nos hemos puesto, ¿no?, a mirar cómo es que está un poco la situación actual en el mundo. Y bueno, vamos a tener la actualidad en la mira, a ver si la vemos desde una perspectiva un poco más real, ¿no? Quizás un poco más cuerda, lógica. Tal vez, ¿no? Hay varias cosas sobre el tintero de la actualidad internacional. América Latina pues está convulsionada con la nueva tesis política que se cierne sobre los manteles de los congresos y en los púlpitos de las cámaras legislativas. Y pues igual tenemos dos situaciones internacionales que llaman mucho la atención, que son reflejo de otras más de 56 conflictos que hay en el mundo en el momento, que no se apagan, que no llegan a su final, que se recrudecen. Pero bueno, hablemos de esos dos importantes, que son obviamente la guerra en Ucrania y también el conflicto en Palestina, ¿no? Bueno, comencemos entonces por presentarles, como siempre, a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, escritor insigne. Pronto viene Los Silencios del Alma, ya está ahí en la puerta del horno, están en las últimas adobadas, está en el cuarto de crecimiento, ¿no? Yo trabajé en panadería, entonces cuarto de crecimiento, cuando Sí. tiene la masa lo mete a leudar. Viene de chopa. Está leudando. Bueno. Y pues darte la bienvenida, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo van esos 15 años que ostentas tan guapamente en esa chamarra, chaqueta, abrigo de piel tipo James Dean, ¿no? Me recuerda a James Dean en Rebelde sin causa. No, pues, ¿qué le digo, hermano? Aquí, este país de locos, como siempre, es la primera vez en la historia de Colombia que sale a las calles el magisterio entero para exigir no al gobierno, sino al Congreso, que no se tiren o sea, que no se tiren la educación en Colombia. Entonces sale la oposición a decir, los maestros que estaban de acuerdo con el gobierno y las centrales no, de los trabajadores unidos de ellos y todo el cuento de FECODE y toda esa vaina, salen a protestar contra el gobierno de Petro. Y salen los maestros y les dicen, no, señores, estamos protestando contra ustedes. O sea,
y lograron, hicieron una velatón anoche en la Plaza de Bolívar y lograron tumbar los micos que le había metido una senadora, o sea, los dos partidos, el Centro Democrático y el Cambio Radical, que son la misma vaina, pero con distinto nombre. O sea, como decía mi abuela, pelos de la misma perra. Entonces, pues, sí. Entonces, entonces, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que digamos, era de esperarse, es que yo no sé por qué la gente a veces se alarma tanto, ¿no? Primero, por un lado, estamos hablando de actualidades tocadas, ¿cierto o no? Un Sí, sí. poquito. Los comerciales bueno, por un lado, se sorprenden, ¿no? De que, ay, este país, la polarización del país, ¿qué vamos a hacer? Tan divididos, unos dicen una cosa, eso sí, el mecanismo de la polarización, prácticamente el padre de esa vaina fue Goebbels, a través de los medios de comunicación, lograr dividir el pueblo en bandos, por lo menos en dos bandos, ¿no? Ahora están divididos en dos bandos, los de la derecha y los de la izquierda, más racionalmente que nunca. Sí. Entonces, y los del medio, los que están en la mitad, ¿no? Los que se dicen del centro, ellos navegan para un lado para acá y del otro lado para acá, y si les conviene vuelven y voltean para este lado, pero resulta que está por una parte, los medios de comunicación alternativos digamos, de la izquierda o de la centroizquierda, de los que no están con ese plan de monarcas que han gobernado el país, entonces se han encargado de hacer populares a los del otro lado. Y los del otro lado, a los de este, hablar tanto de ellos. Se han hablado tan mal del presidente que lo único que están logrando es que, por ejemplo, en un país como Suiza lo reciban, salgan todos los colombianos que residentes allá y lo reciban pues como si hubiera llegado el Papa, una cosa así. La gente queriendo tocarlo y con beats de vallenato y otros de no sé qué, cantándole canciones y viva Colombia, Eso es lo que hace un buen ¿no? Cuando presupuesto, iba ¿no? Duque, sí, ¿no? Cuando iba Duque a hacer lo mismo, ¿no? Porque todos han viajado. Yo creo que el que más viajó ha viajado de todos los presidentes en este país ha sido Pastrana. Había que preguntarle, doctor Pastrana, ¿y usted cuándo era que está en Colombia? Porque el tipo se la pasó viajando todo el tiempo con el cuento de Ay, la pero paz, sabroso, de que hermano. no sé qué. Sabroso que viajó y... Sí, exacto. Entonces, el duque, ¿qué hizo? Viajar también, a hablar de Blancanieves y los siete enanitos, a decirle al rey de España, con esa cara de sorprendida así, ¿no? Como cuando ve al rey de España, el tipo casi se orina, ¿no? Nunca había visto un rey, imagínese. Entonces, entonces lo saluda, el tipo sale, lo que muestran en la grabación es que el rey de España sale, se toma una foto con el mequetrefe ese y vuelve y se va. Esa fue toda la reunión que tuvo con él. Entonces, pero apenas sale el tipo, se ve que sale al salón donde estaba parado el duque, lo saluda mirándolo así con la cara de lacayo, ¿no? Una cara de lacayo que no podía con ella, y le dice que muchas saludes le manda, porque él siendo presidente, ¿no? Duque siendo presidente, que muchas saludes le manda el presidente Uribe, que lo quiere mucho, y el presidente Pastrana también, o sea, tres presidentes. Y encima de eso sonaba como la razón de la muchacha del servicio, la razón que le da, ¿no? La muchacha del servicio a alguien que llegó a la puerta a preguntar por la patrona, una cosa así. Entonces, mejor dicho, el tipo fue el presidente meme, le superó a Turbay con decirle eso. Mm. Porque a Turbay le sacaron todos los chistes que usted quiera durante ese gobierno. Turbay fue nefasto. El Estatuto de Seguridad no hizo sino, fue comenzó la criminalización del Estado con ese tipo. Aparte de eso, según datos, es presuntamente el tipo tenía muchos vínculos con el polvo blanco, que no se puede nombrar en estos medios,
y están en unas listas en los Estados Unidos que revelaron hace poco de inteligencia de allá. Entonces, y eso no es raro porque al tipo se le veía aquí lo que era. Pero díganme ustedes de allá. Entonces, con todo este revuelto, lo único que han conseguido con polarizar, la política polarizar al pueblo, y eso no es de ahora, no es de las redes sociales, ¿no? Porque polarizados estaban en los 30 liberales y conservadores y estaban matando. Es el pueblo que termina polarizado y es el pueblo que termina enfrentado contra el mismo pueblo, pero hay una razón específica para eso. Es que eso es una táctica política. Eso sucede en Colombia, en España, en México, en Chile, en Argentina, en todas partes. Igual. Es una táctica para que las personas no reaccionen con el cerebro, sino con las vísceras. ¿Sí me entiende el concepto, Sí. Nacho? Sí, sí, sí. Con las vísceras. Entonces usted empieza a ver, si usted reacciona con el cerebro, empieza a pensar, ¿no? Y entonces, venga, discurramos un poquito, investiguemos a ver qué tan cierto es esto que me están diciendo. ¿Por qué será que sí? Yo no creo que no tiene lógica. Bueno, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer digamos, en la antesala de un análisis. En la antesala de un análisis es parte del discernimiento, o sea, pensar, ¿no? El ejercicio de hacer digestión mental, como decía yo en alguna ocasión, ¿no? Digerir lo que usted está escuchando, lo que usted está viendo, la información que le está llegando, junto con lo que usted está también sacando en conclusiones. Porque es que esa es una de las cosas, no es para no ser absolutos. No, es que yo no creo que las cosas sean así. ¿Por qué? No, porque no. Ah, no, y no lo podemos discutir. No, señor. Ah, así queda como complicado. Entonces uno muchas veces parado frente a un espejo hace el mismo ejercicio. No es capaz de discutir uno con uno mismo porque le aterra la idea de que de pronto esté equivocado. Está bien, está bien. Bueno, pero entonces te hallo todas las razones y creo que es el fundamento esencial de por qué las cosas andan como andan en todo el mundo y ya iremos a eso más detenidamente. Pero entonces, démosle un repaso, por ejemplo, a la situación en América Latina de la actualidad. Colombia, ¿cuál es el problema más peliagudo que hay ahora? ¿La reforma de la educación, la reforma de la salud? ¿Cómo está Petro? No, ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? el que no quieren, en que el poder, cuando le preguntan al presidente que usted tiene el poder, contestó, no, yo no tengo el poder. Pues usted es el presidente, se supone que usted tiene el poder. No, es que el poder la figura presidencial es poderosa o no es poderosa de acuerdo a sus nexos con los poderosos. ¿Ah? Entonces, si los vínculos que usted tiene como presidente no goza de las simpatías y del total respaldo y apoyo de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los que son capaces de hacer lo que se les da la gana en este país y se creen intocables, ¿ya? Sí. Y más si usted llega y les mueve la butaca. Por ejemplo, precisamente me preguntaba a mí un amigo que tengo yo que no es colombiano. Me decía Álvaro, pero a mí me parece que Petro no está haciendo un buen gobierno, tiene demasiada oposición. Le dije, eso era de esperarse, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque eso pasó con él en la alcaldía de Bogotá y tenía que pasar indudablemente en la presidencia. O sea, que no hubiera sucedido eso, sí estaría yo pegado del techo diciendo, miércoles, ahora sí nos cayó el apocalipsis encima, van a resetear el mundo, algo tiene que estar pasando para que eso no esté pasando. O sea, lo normal es que esté pasando. Pero, pero es que les mueve la butaca. De entrada, digamos, empiezan a cambiar ciertas, digamos, costumbres que se habían establecido como desarrollo político a partir del Plan Colombia. Por ejemplo, las ayudas que llegan de los Estados Unidos para combatir el negocio del polvo blanco o para combatir ciertas cosas, ¿no? Y entre eso hay planes para también incentivar al campesino, pero esa plata se diluye, como en el gobierno anterior que se diluyó la plata, los dineros destinados
a la ejecución del proceso de paz, por ejemplo. Se desaparecieron, no sé a dónde están. Y estamos hablando de billones, porque es que ya aquí no se roban millones, sino bi. ¿Por qué? Porque es que se les volvió, eso se volvió digamos, un establecimiento paralelo al establecimiento del gobierno, el establecimiento de la corrupción. Aquí todos robamos y todos nos tapamos, entonces sabroso, y aprovechemos el cuento mientras podamos, ¿no? Y como nadie los toca, tenían fiscalía, tienen todavía la procuradora, tenían todos estos aparatos que los podían llevar, digamos, a procesos judiciales, estaban del lado de ellos, entonces pueden hacerlo tranquilamente. Resulta que este viene y les mueve el piso, pero causar un terremoto de esa clase en un país como este, eso es como tratar de quitarle de los dientes un hueso carnudo a un Rottweiler y pretender que el perro no lo vaya a despedazar a usted, o al menos que le tire. Entonces han intentado hacer o sea, con toda clase de artimañas y mentiras, porque yo digo muy bien, ya, es que no se trata de defender a ultranza de cualquier cosa al gobierno. Si escuchan un ruido de fondo es que el bañador está por aquí cerquita, pero no puedo decirle que no. Eh, pero ya casi deja de No, no guayar, se ya oye de nada, sus ¿no? perros, son las 6 de la tarde. ¿No? No se oye nada. Bueno, el caso es que hicieran toda esta campaña de desprestigio, que lo hicieran con la verdad, pero es que lo hacen sustentados en mentiras. ¿Por qué? Volvemos otra vez a la tesis de la polarización y del concepto y de pensamiento visceral. El pensamiento visceral termina por al gran conglomerado, al que no investiga, al que no se preocupa, al que no va a la información veraz, al que no recurre a los mejores medios para informarse, ese, ese, ese público, que es una cantidad de gente muy grande, que es el que generalmente está pasando el teléfono, así se detiene un minutico en el titular y sigue, sigue, sigue y otra vez en el otro titular, ellos se comen todo eso, toda esa información de posverdades, o sea, mentiras emotivas, se la comen entera, no la digieren. O sea, ojalá tuvieran 5 estómagos como las vacas para poder digerir toda la información que les llega, ¿ya? Pero no la digieren, y al no digerirla, entonces la dan por hecho. Y lo primero que se genera a través de eso, y eso ha pasado en Chile, está pasando en Argentina nuevamente, ¿ya? Argentina cometió, en mi opinión, los argentinos cometieron un error muy grande en haberse hecho los de la vista gorda, quizás por cansancio del Pero bueno, mismo desgaste del momentito, gobierno que tenían, haber elegido un tipo como Milei. ya nos metemos con Argentina. Entonces, el problema en Colombia sigue siendo que, que no hay una unidad de conceptos para sacar el país adelante. No, no, sí la hay. Lo que pasa es que hay una fuerza muy grande que tiene el poder económico y los micrófonos para torpedearlo por todas las esquinas, y una parte amplia del Congreso. Es que la diferencia lo hablábamos hace 8 días, con Sheinbaum en México y con Petro acá, es que a ella le eligieron un Congreso. Y aquí no le eligieron un Congreso como debía ser, completo. Entonces, cada intento de una reforma es un remar corriente arriba. Porque ¿qué están haciendo estos señores congresistas? Se salen de las sesiones para que no haya quórum. O sea, están torpedeando los programas que el gobierno tiene que pasar, que un gobierno democrático pasa a través del Congreso. Porque un gobierno que no sea democrático lo hace por decreto y se acabó el problema. Eso era lo que decía el otro candidato, Rodolfo, el que estaba enfrentado a Petro, el de la Rodolfoneta, y ahora lo condenaron a 5 años, 6 meses de prisión por corrupción. Ya es condenado, ¿ya? Y ese decía, su bandera era la lucha anticorrupción.
Y él decía que lo primero que iba a llegar o sea, cuando llegara al gobierno, cuando fuera presidente, iba a declarar el país en estado de conmoción interior, o sea, estado de sitio, el antiguo estado de sitio. Con esa declaratoria de conmoción interior, el gobierno tiene la amplitud de gobernar por decreto y hacer lo que se le dé la gana por encima del Congreso. El Congreso queda apenas como una figura, como por no destituirlo. Bueno, Eso no es democrático. ¿Ah? te interrumpo un momentico para saludar a Anabel, que está ahí con nosotros. Muchas gracias, Anabel. Dice que arrasó con la elección Claudia Sheinbaum, que sí, hablamos la vez pasada de ella. Adiós, Sí, gracias. Parece que allá hubo un ejemplo democrático, ¿no? En México. Veremos cómo sale el tema. Bueno, muy bien. vamos a ver, Entonces, sí es. en Colombia el problema Pero sigue es que, siendo que sigue habiendo una casta, según como lo planteas, económica que está tratando de hacer el paro, de ponerle el problema al gobierno actual. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo lo que tiene que hacer. exacto, por ejemplo, logró pasar la reforma pensional. ¿Quiénes se oponían a la reforma pensional? Ahora tienen unos voceros, ¿no? Unos parlantes metidos en el Congreso y en la Cámara para que estorben los tipos. No tienen nada en el cerebro, pues que digamos, ni la altura necesaria para llegar al poder legislativo, ¿no? Donde se hacen las leyes. Ya, hay dos youtubers ahí, algún otro más que no me acuerdo ahorita el nombre, a la usanza de los antiguos, ¿no? De un tal Mejía y de otros, ¿no? Eso comenzó desde que metieron a Lucho el embolador al Consejo de Bogotá y se volvió una zampaparas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es porque no merezcan como personas, pero es que no tienen la preparación para eso. Entonces, intentan, por ejemplo, la Jubilado con la reforma pensional. Curiosos porque terminaron en la Cámara aprobando todo el paquete que les pasó el Congreso, porque como son dos cámaras, son legislativas. Entonces la Jubilado, yo tengo un video y lo voy a mezclar el uno con el otro, en que está diciendo que nosotros que nos preparamos para dar este debate y no nos dejaron dar el debate. Y después sale en Blue Radio diciendo que no, que ya realmente no se había leído la reforma pensional. Bueno, bien, pues ahí Entonces Anabel nos... ¿cómo así? Que nos explique eso, porque se había preparado para el debate, dice aquí, Claro. gritando en la Cámara de Representantes. Bueno, mira que Pero se va a una emisora y dice lo contrario, que no se la leyó. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Entonces calcule. en paralelo a eso, justo Anabel nos comenta que es la primera mujer presidente, Claudia Sheinbaum, que está muy contenta Anabel, y que a diferencia de Obrador, ella tiene mayoría en el Congreso. Pues esperemos que no le pase lo mismo entonces que le está pasando ahora al gobierno de Gustavo Petro Es que ya. ese es el problema, mire. A Obrador lo eligió el pueblo como eligió este pueblo a Petro, ¿ya? Sí, Lo eligieron a base o sea, con las vísceras, digámoslo así. ¿Ya? Petro tiene un discurso muy inteligente, pero no hay una cierta capacidad en el pueblo para digerirlo. ya, Pero ok. el pueblo venía mamado del desgobierno de Duque, Claro, claro. o sea, la pandemia, después el estallido social, el desinterés de ese tipo, de todas estas cosas, estaban tan mamados el pueblo colombiano con un Duque que representa a Uribe, como estaba tan mamado el pueblo colombiano con Pastrana que representaba ese partido conservador y eligió a Uribe. Ok. Claro. Más o menos una figura así parecida, porque Uribe igualmente en su primer mandato llegó muy escaso de Congreso. Por eso la primera reforma que él quiso pasar, que en esa incluía el achicar el Estado y convertirlo en unicameral, ¿no? El Congreso en unicameral, o sea, borrar una sola cámara, eso tenía otro interés que después vinimos a olfatearlo, ¿no? Que era
hacer un congreso de sus amigos para quedarse en el gobierno perenne, Ah, porque lo si de alguien ha siempre. querido ser dictador en Colombia ha sido él. Exacto. Pero la idea no era, o sea, lo romántico era, vamos a hacer una sola cámara para que no haya tanto gasto, reducimos el gasto en el gobierno, aumentamos las horas de trabajo. Listo. Entonces todo el mundo aplaudió. Ah, perfecto. Pero a la hora de votarle eso, ese referendo del pueblo no se lo votó a favor. ¿Por qué? Que no tenía la suficiente capacidad, habiendo ganado la presidencia en la primera vuelta de un solo tajo, ¿no? Con Petro pasa lo mismo. Ya el pueblo mamado de Duque y de todo este gobierno, de toda esta cosa, entonces dice, ay, bueno, miremos a ver, porque es que a mí me da mucha risa que usted le pregunta a alguien aquí en Colombia, oiga, ¿y usted votó por Petro? Sí. ¿Y usted es petrista? No, 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 yo no soy petrista. O sea, lo niegan porque les da como pena decir que sí, Ujú. ¿ya? Entonces, en serio, eso pasa. Entonces, pero es que la idea no es que sean petristas, ni que sean uribistas, sino que sean colombianos. Claro, O sea, que pensemos con la cabeza, no con las vísceras. claro. Bueno, Porque es que cuando yo soy de Pablo o soy de Apolos, ¿no? Como decía el Pablo, es que unos dicen que son de Pablo y otros que son de Apolos, no, pues somos es de Cristo. Eso decía San Pablo. Entonces, unos dicen yo soy de Uribe y otros dicen yo soy de Petro, no, lo que somos es colombianos, eso es lo que hay que entender. eh, bueno. Y somos el pueblo. eh, El poder constitucional lo tiene el pueblo, no esos mequetrefes que el mismo pueblo nombra y les paga sueldos de más de 47 millones de pesos para que no vayan a las Pero es que sesiones ese es el o para problema que interrumpan. Es que mire, Nacho, perdón un segundito, el problema grave es que ellos dicen, logramos tumbarle, por ejemplo, en el caso de la reforma a la salud, las EPS están así, que se caen solitas. Les llegan a quitar un ladrillito, el ladrillito preciso de alguno de los lados que le hace falta y se vienen abajo. Y no es culpa de Petro, es porque ya venían así. Entonces, pero como hay unos intereses de dinero, 86 billones de presupuesto al año del gobierno entregados sin ningún control a las EPS y ellos haciendo fiestas y comprando apartamentos y viajando y toda esa vaina, ¿no? Entonces, claro, ellos no quieren, entonces mueven al pueblo, no les van a quitar las EPS. Entonces, en el Congreso tumban la reforma a la salud y salen todos contentos diciendo, ganamos. No, y sale un montón de uribistas de estrato uno 2 y 3 a aplaudirles y a decir que ganaron, ¿no? Está bien que un uribista de estrato 6 salga a celebrar, ¿ya? Pero uribistas de estrato uno 2 y 3 yo no entiendo eso. bueno, Entonces, ¿quién es el que realmente perdió ahí? El pueblo. No, ellos ganaron, sí, desde luego, pero el que perdió fue el pueblo. Pero al pueblo le venden la idea de que ellos están a favor de ellos. lo que pasa es que el problema, Entonces, justamente el problema de la democracia es el pueblo, que no está preparado ni exacto, les interesa estar no, preparados para elegir a sus mandatarios. Pero bueno, entonces en Colombia sigue estando el tire y afloje, la pugna, pero el gobierno sigue haciendo lo que tiene que hacer. Digamos que podríamos decir que para como está el mundo, en este momento la situación política de Colombia, la situación legislativa, es una democracia, es decir, se da lo que uno sí, esperaría en una democracia, una oposición está que, funcionando. Por ejemplo, sí, la justicia comenzó a funcionar a partir de la elección de la nueva fiscal. ok, Comenzó a funcionar. Ahora que se va la procuradora en estos meses, que se va la procuradora y va a dejar de estorbar a esa señora, entonces tendremos un nuevo procurador o procuradora para que esto también engrane. Ya tenemos nuevo contralor, o sea, el ejercicio de la fiscalización. Tuvimos un crecimiento del 5.5 el mes pasado de la economía en Colombia. Y hay una cantidad de cifras ascendentes que solamente usted las puede ver si entra a informarse de los medios alternativos. Y no digamos, para no decir es que los de Colombia, entonces claro, como son izquierdistas o son petristas, entonces ellos dicen lo que les mandan a decir. Véanse programas como La Base, por ejemplo, que es de España,
donde le informan a usted desde otro país lo que realmente está pasando en Colombia, lo que no No, nos pero informan no, acá. Que esa es ahora una visión, vamos, es una visión de corte socialista muy acérrimo, ¿no? No, no, hay que otros medios más neutrales, por favor. no, pero es que los medios neutrales son precisamente los que No, extienden no, la no, mano para que periodismo de les, diga- verdad, querido pasen Álvaro, el no, libreto, no hermano. periodismo con tintes políticos, son demasiado rojos allá en la base, eso no. No, 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 Me no. encantan. Escriben Bueno, todo con eh, tinta roja, no, no, hay que buscar quien o escriba sea que con a usted tinta no le gusta negra, ni tinta cinco neutral. Afinogenova. A mí me Bueno, encanta esa periodista. bueno, aquí Anabel nos dice que difiere un poco, que en México no votaron visceralmente por Obrador, que él debió ser presidente desde el 2006 y que lo que pasó es que había fraudes desde que pusieron a Salinas de Gortari, ¿no? Sí, pues México yo creo que es también un ejemplo interesante. Pasemos brevemente por ahí, Álvaro, si te parece, un momentico, a menos que quieras decir algo más sobre la Colombia. No, déjeme terminar con Colombia y hablamos sobre Bueno, México porque yo sí creo que haya sido visceral en cierto modo. Y lo voy vale, a decir vale. porque, pero ahora. Eh, en resumidas cuentas, el gobierno está trabajando y haciendo lo propio. A Petro le quedan poco más de 2 años de su gobierno y en 2 años son muchas cosas las que se pueden hacer. Está comenzando a marchar los ferrocarriles que estaban completamente, Eso es o súper sea, importante. Eso sí que me a parece. empujoncitos muy leves, los empujaban un tricito, no, lo está poniendo a trabajar, ya se está moviendo el café a través de los ferrocarriles hacia los puertos Eso de es muy Colombia. importante. Un país que tiene su infraestructura férrea en Exacto. funcionamiento es un país que progresa. Está, exacto. Los maestros lograron tumbar los micos a la educación que pretendían eh, una serie de privatizaciones, obviamente le convenían a algunos personajes. Se logró pasar la reforma a la pensión, lo que quiere decir que los viejos, más de 3 millones de viejos que no tienen un sustento, no lograron una pensión. No es un regalo, como quiso decir alguien, ¿no? Un periodista de estos de la radio hegemónica, ¿no? De Yo no lo tintes menciono porque no menos me gusta. rojos, pero tampoco negros. Menos rojos. No, negro. Pero No, yo no lo negro, menciono negro porque es no, que no porque me negro es gusta la hacerle tinta de propaganda. verdad. Más bien de tintes verdes, digamos, que por el dólar Bueno, o o no sé. azules, que es el Azules, bueno, tirado al sí. godo. Tinte azul tirado a verde. Va. Entonces, entonces el tipo que sale diciendo, ¿cómo así que les van a dar, si ellos nunca aportaron nada al sistema pensional, ¿por qué les van a dar ¿cómo así que no? En Europa, en Italia son 1.000 euros de pensión garantizada a los que no tienen pensión. Sí. Y en Europa, casi toda Europa es así. Entonces, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no pudieron aportar? Es una cosa muy diferente a que no hayan hecho nada en la vida por ganársela. Como alguien, yo leo en estos días un cartelito, esos que suelen poner en las redes sociales que decía, no es quitarle al rico para darle al pobre, sino enseñarle a trabajar para que no sea un mantenido. Amén, Y yo le hermano. respondo a esa persona, y yo le respondo a esa persona, le digo, qué poquito, qué cortico tienes el cerebro, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a usted decir una bestialidad de esas cuando el pobre trabaja muchísimo más que el rico? Cuando el rico está durmiendo mullidamente en su cama calientico, el pobre está recorriéndose las calles arrastrando una carreta. No estoy hablando de los delincuentes y de los zánganos, porque entre los ricos también hay delincuentes y hay zánganos, sino de los que trabajan. Una mujer con sus hijos o un hombre con su mujer y con sus hijos arrastrando toda una noche una carreta, recogiendo de la basura lo que va a reciclar para poderse desayunar al día siguiente y tener un medio almuerzo de harinas ese día con él y su familia, viviendo en un rancho. Esa es la noche del pobre. El obrero se machuca las manos, no trabaja 8 horas. Un obrero trabaja muchísimo más. Digamos, un obrero de la construcción, con una pala en la mano, un palustre, cargando ladrillos.
subiendo y bajando con una carreta. ¿Eso es trabajo o no es trabajo? ¿No? Pero si usted se compara, si usted cree que usted está en una oficina o es el que le da el empleo al otro, entonces piense en la dignidad más bien del trabajador suyo antes que explotarlo y no se sienta con tantos derechos. Esa es la idea, ¿no? Porque hay muchísimos ricos zánganos, demasiado, hijos de ricos zánganos. Ahí está, por ejemplo, en Colombia, Almacenes La 14. Yo conocí a los dueños de La 14, los viejos, quienes se la tiraron, si no fueron los innovadores que nunca les costó un carajo el esfuerzo que le costó al papá de ellos y a los hermanos en levantar semejante emporio que tenía más de 1.500 empleos directos. Entonces no nos hablemos pendejadas. Bueno, El, aquí las cosas están funcionando y van a funcionar y van a seguir funcionando. Y se viene en Colombia una constituyente que tenemos que salir todos a votarla, ya que no le elegimos, no le eligieron, porque yo sí voté, no le eligieron al presidente un congreso fuerte para que pudiera gobernar, ¿no? Y no tuviera todos estos tropiezos. No que no tuviera oposición, sino que no tuviera todos estos tropiezos tan malsanos y con una constituyente que convoca, no para reelegirse él, sino para que el constituyente primario, que es el pueblo, tenga el poder y de mandar al gobierno, o sea, porque el mandatario no es que ese es el problema que nosotros decimos, es que elegimos nuestros mandatarios. ¿Quién dijo que ellos son los mandatarios de nosotros? Ellos son nuestros mandaderos. Nosotros somos los mandatarios, nosotros les damos el mandato, se lo otorgamos a través del voto, para en que eso estamos ellos de acuerdo, hagan, sí, ejerzan, ejerciten. hay una Hay una equivocada, dicotomía, hay una es equivocada brutal, visión de eso, sí. es brutal. Ellos son los sirvientes de nosotros, pero nosotros, el pueblo cree que No, no, le sirvientes rinde tampoco, pleitesía. pues el político es una persona que está al servicio del pueblo, Por ¿no? eso un servidor Y es público, un y que es un administrador. sirviente, un servidor. Exacto, es un servidor, es un administrador, Exacto. no un rey, Entonces, ¿no? Pero ¿cómo bueno, así? Anabel nos dice, así es, justo el tema de este gobierno, primero los pobres. Bueno, muy bien. Entonces, Dios quiera que los senderos políticos de Colombia se ajusten Funciona. y que todo el mundo esté más o menos contento. Entonces, ¿qué, doctor Forero? Pues vámonos con esa partecita de México que a mí me Vamos con la interesa partecita de aclararle a México. Anabel el por qué digo yo que el pueblo votó de forma visceral por Pues Obrador. es que en general, yo creo que hoy en día la política se mueve de forma visceral, ¿no? Yo creo que muy No, pocas se personas, mueve de forma visceral, sí, muy pocas personas, me Nacho. imagino que es el caso de Anabel, que es una persona que sí estudia el programa de los candidatos y el programa de gobierno, pero la mayoría suelen ejercer su derecho al voto sin ni siquiera saber cuál es el programa de gobierno. No creo que sea el caso de Sí, Anabel, todo lo contrario. exacto, ni siquiera saben para qué sirve esa figura democrática del voto, ni de dónde salió, ni por qué, ni nada de esas vainas. ¿Ya? Le preguntan a alguien, oiga, ¿y usted por qué no está de acuerdo con la reforma a la pensión, a las pensiones? A un viejo, pues madre, que no, ¿usted tiene pensión? No. ¿Por qué no tiene pensión? ¿Por qué nunca coticé? ¿Y usted está de acuerdo con la reforma a la pensión? No. ¿Por qué? Porque le van a quitar la plata, las pensiones a los pensionados. Mierda. Entonces se queda uno, a ver, apague y vamos. ¿Sí? Sí, pero bueno, Sí, en el sí. caso de México, ¿por qué decías que a López ¿Por qué? Obrador? Porque precisamente por eso mismo, por todas las trabas y trabas, porque es que Obrador entró abriendo trocha en un gobierno que si bien tuvo aciertos en algunos momentos de la vida, el PRI y el PAN y todos estos, llegaron, ese es el problema del desgaste del poder, ¿ya? Por eso es que una de las cosas que hace dinámica la democracia es que estén cambiando, o sea, haciendo relevos, pero no relevos para que los que me han robado roben, tengan su turno de robar, ¿no? Entonces se vuelven y se relevan para que estos que ya
se le está acabando la plática, vuelvan a robar otra vez y siga así la cosa. Eso no son, y ese no es el objetivo de los relevos, sino que se tiene que estar refrescando porque el poder daña y se desgasta. Y el PRI y el PAN cayeron en eso. El pueblo estaba mamado. Cuando Obrador comienza con su discurso a tratar de pasar por ese laberinto, ¿no? Por esa jungla de corrupción y de todos estos poderes de los que ya se adueñan del país, se sienten tan dueños del país que les parece inaudito que se lo vengan a quitar. Sí. Eso es lo que vemos aquí. Les parece inaudito que vengan a Sí, hacer justicia. sí, claro, eso no es así. Ah, mire la María Fernanda Cabal que quiere ser presidenta aquí en Colombia. Es que un uribista no puede ser de estrato 1, 2 y 3 y resulta que los del estrato 1, 2 y 3 son los que les ponen los votos a esos pendejos. Porque ellos van y se los compran. Y Bien, les ponen los entonces tú buses y el crees, tú tamal en la crees mano. que López ganara fue el resultado de que la gente estaba cansada y Hasta aquí. entonces vieron en él Y que una opción. tenían que votar, pero no lograron, no les alcanzó el pensamiento y las vísceras, porque si lo hubieran, a ver, las vísceras, porque si lo hubieran hecho con el cerebro, le habían votado un congreso a Obrador y no había tenido que empinar la cuesta que le tocó empinar todo este tiempo, porque es que después le Ok, echan la culpa a él de que es que los problemas del gobierno, que es que también tuvo no sé qué, que tampoco no logró hacer esto, y no, pero ¿cómo lo va a hacer si no lo dejan? Le atraviesan todos los palos a la rueda. ¿Ya? Pero en bueno, cambio esta vez con la Sheinbaum sí le votaron un congreso, ahí eso claro, ya es una se ve que madurez. es una elección más inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el 2026? Por eso están aterrados aquí en Más Colombia, planeada, sí. Pues porque ahí, ya se dieron cuenta de que ellos no van a ganar las elecciones en el 2026. claro, pues aquí Anabel nos dice, debe uno saber quién es el candidato, sus propuestas, inclusive el gabinete que estará junto al candidato. Como servidora pública te puedo decir que no es que los gobiernos no roben, simplemente es que este gobierno ha hecho muchas obras que benefician al pueblo, cosa que con los otros solo eran promesas. Sí, exacto. Sí, es Entonces, decir, y se cuando vio, dicen ¿no? no es que no, sí, sí. Cuando se Claro, dicen no es pues que no roben, es cierto, porque de todas maneras, ¿quién dijo que porque son de este lado izquierdo o derecho, no son las, pues lo ideal sería que nos robaran, ¿no? ahí en todas partes. Sí, exacto. Pero entonces, digamos, hay una cosa interesantísima sería muy bueno, ¿no? Que se logre. Por ejemplo, Petro nombra a un tipo Olmedo en la en la unidad de riesgo, pues, de protección y riesgo en Colombia. Y hace el tipo lo que se le da la gana con eso, habiéndolo nombrado el presidente. Lo pillan robando a él ya un séquito con él, entre ellos presuntamente el presidente de la Cámara del Senado, imagínese usted, calcule hasta dónde vamos. Y se forma el escándalo, pero entonces ahora se acogen al el principio de oportunidad. Es que el principio de oportunidad quiere decir que ellos tienen que delatar hacia arriba, ¿no? No hacia abajo, sino hacia arriba. Y dice Petro, le dice, Olmedo no puede delatar hacia arriba, porque hacia arriba estoy yo. Encima de él estoy yo porque yo fui el que lo nombré. Lo que tiene que hacer Olmedo es que si quiere un principio de oportunidad y quiere ver que de pronto se le reduzca lo que se le viene encima, tiene que entregar todos los dineros que se robó. O sea, no es que se va para la cárcel, casa por cárcel, como ha pasado siempre, y después cuando salen son millonarios. Es restituyendo, o si no, no hay Ok. principio de oportunidad. Y así es que tienen que ser. O sea, ¿usted se robó la plata? Sí. ¿Cuánto se robó? 200 billones de pesos. ¿Dónde están? Ah, no, es que yo lo repartí entre fulano, sutano y en el paraíso fiscal no sé qué tengo tanto. Traiga toda esa plática para acá, papito, y vengan los que le sirvieron de testaferro también para acá. Y lo que vamos a negociar con usted es cuánto tiempo va a estar usted en la casa. Ah, que yo no voy a entregar nada porque no sé, me la gasté, me la robaron, se me perdió. 30, 40, 50 años de casa. Así se les acaba la pendeja. Cárcel, no casa por cárcel. Bien, Cárcel. muy bien.
Bueno, pues entonces eso ahí explicábamos por qué tal vez se piensa que el voto para Obrador fue un poco, pues, pasional a efectos de que Sí, estaban ya un pasional, poco saturados con el tema. Y hablando pues de claro. pasiones y de saturación, creo que podemos entonces tocar un poco a tu amigo Nayib Bukele del Ecuador, digo, perdón, del Salvador, De Salvador. que pues ese sí que fue un voto planeado, estratégico y también pasional de un pueblo, de un país que estaba cansado de una situación completamente irreal, ¿no? Es decir, uno ahora en ese momento se sabía que Salvador era muy inseguro, pero la noticia quedaba ahí, que creo que es uno de los grandes problemas de estas conductas medio posmodernas, ¿no? Que tenemos hoy en día, y es que normalizamos y nos acostumbramos a las cosas que son absurdas y locas, como el hecho de que un país tuviera esos índices de homicidio que tenía El Salvador, en donde pues para ser un país tan pequeño prácticamente estamos hablando de que era el 70% de su población la que estaba en riesgo permanente de ser asesinada. Y todo un conflicto y toda una situación de violencia que él comienza a corregir, habiendo nacido en el seno de un partido socialista como político, pero comienza a corregir desde la alcaldía de la capital de El Salvador, que es Tegucigalpa, si no estoy mal, ¿no es cierto? Ujú, Bien. sí. Y arreglándola, pues ya se comienza a proyectar como presidente, y es pues eh, ¿cómo es que es? Avasallador, ¿no? Avasallador. Avasalladora la victoria. Tan es así que se dice que la oposición en El Salvador está al borde de la extinción, ¿no? Las últimas elecciones creo que le dieron el 78% de popularidad. O sea, es una cosa loquísima. Pero obviamente los rumores y los chismes de pasillo de la política ya comienzan a contemplar el hecho de que seguramente puede llegar a convertirse Salvador en una dictadura, y por la cantidad de poderes por la cantidad de poderes inagotables, ¿no? Que ahora tiene el presidente, y porque ya se está comenzando a meter también con la corrección de la rama judicial, porque de hecho, pues la cruzada en este momento es en contra de la corrupción, y ya veíamos a los primeros políticos, funcionarios públicos corruptos vestidos de blanco formados en una fila a las Ah, puertas de pero es una que eso, cárcel, ¿no? Mm. pero es que eso es lo que no les gusta. Entonces, claro, mientras estuvo pues, persiguiendo a los pandilleros, ¿qué pasó con El Salvador? El Salvador viene de un pasado de guerrilla y de guerra interna muy duro. Después de que viene un proceso de paz, ¿qué va a hacer, qué van a hacer todos esos fulanos? Y eso es ese es uno de los peligros grandes en Colombia, ¿no? Lo que estamos viendo. O sea, es que en Colombia no va a pasar, sino está pasando. Eh, el, todos esos que están gatilleros, digámoslo así, que se acostumbraron a percibir un salario o tener utilidades del vandalaje, ¿no? Con un arma en la mano y con el poder que da un arma en la mano, ¿no? Y es mucho más poderosa esa arma si usted está acompañado de 100 o 200 pendejos con un arma en la mano. Fíjese, ¿no? Entonces, después de que vienen esos procesos de paz, si no hay unas políticas restaurativas para esa sociedad que estuvo alzada en armas, de un bando u otro por una u otra razón, esos se convierten en delincuentes comunes porque lo que ya saben hacer ya, y hacen bien es eso, es disparar, es amedrentar, es tener ese poder. Entonces, cuando usted entra a una población, situémonos en el contexto, con un séquito de 30, un piquete de 30 o 50 guerrilleros o paramilitares,
con botas militar, vestidos de militar, con fusil, con pistola, con, no, tron, 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 el paso. Toda la gente que lo ve llegar hasta esa población miércoles, ¿no? Y usted dice, necesito una gallina, le traen la gallina. Necesito un bulto de arroz porque, y quién prepare, llegan las señoras a preparar. Necesito eso. Entonces, lo que piden se lo entregan, o sea, tienen poder. Si entran en un proceso de paz, ¿quiénes son los favorecidos? Por ejemplo, en Colombia, en el caso de los que llegaron al Congreso, Timochenko y todos los duros de la guerrilla siguieron siendo duros. Eso no es culpa de Petro, de Santos. Entonces, claro, pero los demás, el raso, el de a pie, el que reclutaron o el que obligaron, que lo acostumbraron a vivir de eso y se sintió empoderado un hombrecito, una mujercita, aparte de eso, faltos de conocimiento. O sea, por esto quiero decir, no, por eso no me gusta llamar a nadie ignorante, sino faltos de conocimiento, gente que no ha estudiado, que no ha tenido, ni siquiera han tenido una buena vida en sus hogares. Y de pronto se sienten que los desbancan de ese poder y los como que los juntan en bloques, en bloquecitos. Venga, es que vamos a tratar con el gobierno de darles unas ayudas, si les dan 2 millones de pesos se los gastan, si les dan 5 millones se los gastan, si les dan 10 también se los gastan. O sea, terminan como casi que, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Ah, es que, bueno, es cierto que nosotros sabemos disparar, venga, y se organizan. Eso es en Colombia, por ejemplo, esas fuerzas irregulares que ya no son ni guerrilla ni paramilitares, sino es delincuencia común armada, con ejército. En El Salvador llegaron a eso, pero lo llamaron pandillas. Claro. Aquí se les llama el clan del no sé qué y esto y lo otro, pero porque tenemos un territorio muy extenso. Allá en ese territorio tan chiquito se llenaron de pandillas. ¿Por qué? Porque esas personas, esos muchachos, no tuvieron otro objetivo en su vida diferente que ese y querían seguirse ganando la vida de la forma más, uno dice vida fácil, ¿no? Pero tampoco es que sea tan fácil, pero de esa forma, esa es su forma. No, Y es pues que era la más como una vez lucrativa, ¿no? exacto, como una vez que meten a un político aquí hace muchos años, a un político corrupto lo juzgan, lo condenan y lo van a meter en la cárcel y le prohíben volver a ejercer política en su vida. Dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer si es lo único que sé hacer? Se va a robar. Bueno, pues ¿Sí me precisamente entiende? Anabel nos dice, el hartazgo hizo que la gente de El Salvador se arriesgara con Bukele, ¿sí? Ahí Claro, el tiene, hartazgo, eso es lo que yo digo. Entonces, ese hartazgo se visceral. vuelve más visceral que Mm. racional. Ahora, que Bukele termine en una dictadura, el que estén diciendo que a esto, porque no sé qué, es porque empezó a depurar la otra parte que es necesaria. O sea, mientras coja a los muchachos de los barrios, ¿no? Los pandilleros de los barrios, y los meta en las cárceles, les construye las cárceles y los meta y los enfile y los muestre por los medios públicos, el sometidos y humillados. En estos días reaparecieron unos, creo que hoy vi la noticia de que soltó un piquete inmenso de no sé cuántos cantidad de soldados Bukele para ir a cazarlos y ya los están cazando Sí, a los que resultaron por ahí. ya los. Es O que sea, lo que pasa es él ya que, sabe cómo hacerlo. claro, lo que pasa es que yo creo que lo ha hecho, en ese sentido lo hizo muy bien, porque tenía que tomar una medida de hecho y de presión para corregir, para cortar lo que estaba podrido, ¿no? Exacto. Sin Pero embargo, de ese lado de la sin sociedad. embargo, él sabía que esa no era la causa del problema. Ah, Precisamente él identificó entonces, que la causa del problema es la corrupción. Y ahora exacto. va a la causa del Ahora problema. como viene a cortar la otra parte podrida, que es la causa de que esta esté podrida, ¿no? Ujú. Si lo vemos en Colombia, lo mismo. La causa de la guerra en Colombia no es ni los campesinos, ni las guerrillas, ni los paramilitares, son los políticos y las familias que se han venido heredando el poder como si el país fuera, les perteneciera a ellos y los cargos públicos fueran de ellos, se los escrituraron.
y se sienten con el derecho. ¿Cómo así que yo no? Es que ese es mi derecho. Bueno, aquí tenemos en el Valle del Cauca una gobernadora que lleva como 16 años con su grupito. Ese es un clan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras Bukele estuvo dándole fuerte a las pandillas, eso, ¿no? Porque eran los pobres los que estaban siendo perseguidos, porque esos muchachos pandilleros, habrá uno que otro jefecito de ellos que tenga cierto poder, pero la gran mayoría son áulicos, ¿no? Cortesanos de uno, dos o tres fulanos que le sirven, ¿no? Y que obedecen órdenes. Pero eh, como ahora empieza a arañar donde no quieren que arañe, ¿ya? Porque pensaron que se le iba a acabar la presidencia a Bukele ahorita, que no iba a seguir porque constitucionalmente no podía, ¿ya? Y sin embargo pudo volver a llegar a la presidencia. Entonces se les acabó como la ilusión de que nosotros vamos a retomar otra vez, ¿no? El poder, la chequera del Estado, con todos esos pandilleros en la cárcel, vamos a mantenerlos allá en la cárcel y nosotros tenemos el país lindo para hacer lo que se nos dé la gana. Resulta que no. Y que ahora va a depurar las otras ramas del Estado, ¿ah? Los corruptos. Esos sí tienen que estar preocupados, Claro, están porque así es como asustadísimos. tiene que ser. Yo quiero verlos, carajo, y que dé el ejemplo, verlos enfilados, como usted dice, con camisas blancas, igual que los pandilleros en una cárcel. A esos, bueno, y así tiene que ser en todas partes. Es la única forma. El problema es que llegar hasta allá es aterrador, ¿ya? Porque tienen mucho poder. Esos sí que tienen poder. Poder de todo tipo. ¿Por qué? Porque tienen el dinero con que comprar lo que necesiten para fracturar lo que ellos quieran fracturar. Claro, Eso pero se está están pasando en encontrando Colombia. con un hombre que entiende muy bien que el Mm, monopolio de la violencia que ejerce la ley, pues lo tiene él, ¿no? claro. Y lo va a poner en funciones y lo está poniendo en funciones. Entonces, claro, aterrados están. Le estarán buscando la vuelta. Y claro, si hay peligro Y el desprestigio, de empezando que por se ahí, lo primero. convierta. Ah, señor. Desprestigiarlo es lo primero que tienen que hacer. Claro. Y Ah, si es que se hay, va a volver dictador. exacto, ese puede ser el peligro, pero de todas maneras yo creo que es un tipo con otro molde, ¿no? Es un tipo, Mm, además una de las cosas que a mí personalmente más me llaman la atención y es que es de los pocos presidentes, y no el único, que está teniendo siempre presente la figura de Dios en su doctrina, en su pensamiento y en sus acciones, esperemos, ¿no? Y esperemos eso que no no deja de sea ser parte del interesante. discurso. ¿Cómo? Sí, o sea, esperemos que no sea, digamos, una estrategia de discurso, No, me ¿verdad? Que parece en el que fondo no lo sea tanto. es un tipo, además es un tipo que se ha forjado solo y que Sí, independientemente de su acción política, pues ya tenía constituida su vida y sus negocios, ¿no? Entonces, sí, pero hay un peligro que es el poder, el maldito poder. Primero porque el poder lo va asumiendo usted en soledad, lo va aislando hasta de sus mejores amigos, ¿no? Y si se llega al caso, puede usted comenzar a ver enemigos en donde no los hay, mm, o tradiciones. bueno, Y si ahí es realmente donde cuenta con Dios, se agarran con pies y manos, o sea, con garras y patas del poder, y se vuelven, ¿cómo se le llama esa vaina? ¿El megalómano? ¿Es una cosa así? No. O sea, el que es adicto al poder. Eso le pasó a Gaddafi, por ejemplo. No era un personaje carismático cuando joven, no venía de abajo, del pueblo, de ser un luchador, de creer una mejor Libia. Yo no bueno, digo al pero carnicero de Gaddafi, Stalin, porque a Stalin le tenía miedo hasta Lenin, pero, por ejemplo, un buen ejemplo es Gaddafi, un buen ejemplo es Hitler. el síndrome de Hurvis, doctor Forero. Bueno, exacto.
Entonces, Adictos al sí poder. es posible y es peligroso. Por eso sería muy bueno, por ejemplo, que en El Salvador surgiera una figura, mejor dicho, a mí me pareció lo más sano del mundo y es un ejemplo que nos debe llamar la atención lo que pasó en México, nuevamente lo digo yo. O sea, el mismo hecho, no de que hubiera el gobierno regresado, después de Obrador hubiera el pueblo regresado al PRI y al PAN, porque ahorita deben estar con un hambre voraz, ¿no? Hay que esperar al menos una generación más para que, a ver si hay un raciocinio social. Pero sí el hecho de que hayan mudado, no se haya quedado Obrador ahí, como no se puede quedar Petro en Colombia. Y de hecho no lo va a hacer, porque el tipo ya lo dijo desde el principio. Petro va a poner, no va a alcanzar a poner sino unas bases y el pueblo decide. Así como el pueblo decidió votar por Santos en el 2014 para defender, entre esos yo, contra todos mis principios, con tal de defender el proceso de La Habana. Después el pueblo le entrega a Duque, o bueno, a Uribe, en el forro de Duque, el gobierno, 4 años después. Eso fue completamente absurdo. Y en esos 4 años, el Duque lo que logró fue que se fortalecieran todos los grupos al margen de la ley porque ninguno combatió, ¿ya? Está bien. Bueno, Entonces, y esa estructura del negocio ilícito, de la minería y del sí. narcotráfico. Entonces, se necesita que muden. Después de en el 2026 tiene que venir otro presidente. No puede quedarse Petro. No es lo lógico, no es lo sano. Mm. La gente está diciendo, sí, yo quiero que Petro se elija nuestro presidente. No, no. Entonces, un tercer mandato de Ahí, Bukele, ¿tú crees que puede llegar a ser peligroso? no, no tanto. Eh, no tanto. Pero lo ideal sería que surgiera, digamos, alguien que pudiera Continuar. continuar con el Mm, trabajo que está haciendo Bukele. sí. ¿Sí me entiende? No interrumpirlo. Pues y es que Porque si no yo hubiera creo, ganado Bukele, sino la oposición lo habían interrumpido. claro, yo creo que, bueno, la oposición, según dicen los analistas políticos internacionales y según se ve, pues parece que está diezmada de desaparición, ¿no? Entonces, Nah. yo creo que si se cumple la tesis fundamental de la democracia en la división de sus poderes, que haya bien definidos un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, yo creo que si se pone en obra eso de verdad, pues ahí sí yo creo que funcionan las cosas, ¿no? Sí, porque para eso está diseñado de esa manera, sea Bukele o sea quien sea, o el país El que que sea. sea. Es que coja De, usted la constitución, Nacho, de cualquier país. Es una maravilla, pero no se cumple. exacto, yo creo que O la tuercen. el esfuerzo debe hacer en cumplir eso. Bueno, muy bien. Ya pasamos entonces por México, pasamos por el querido Salvador y ahora vamos El donde Salvador. un gran amigo tuyo, yo sé que tú te identificas de una manera Sí, sí. profunda Somos como hermanos. sí, con el señor Milei, el señor Milei de Dile. Argentina. El Ah, señor Milei de Argentina que a 6 meses de su 6 y un poco más de meses de su gobierno, dice la oposición en Argentina, que ha asumido al país en la peor crisis que ha podido existir y que está destruyendo, diluyendo todo el Estado y que está acabando con las instituciones, ¿no? ay. Bueno, eso Entre también otras es un cosas, discurso. dime. Que eso también es un discurso. Sí, ¿Sí me entiende? pero Mire, tiene mucho mire de que yo, cierto, yo no me porque trago a mi ley ni un milímetro, mm, pero me atrevo a decir que eso de la oposición es un discurso, porque aquí están diciendo lo mismo los de la oposición. claro, O sea, eso es un discurso. es que Vamos a las realidades. exacto, es que el tema con Argentina, y sí tienen razón, un poco de razón en esto que dicen, porque en efecto, Milei sí llegó a derrumbar
una cantidad de instituciones Mm. del gobierno, porque era un estado con un gasto enorme y supremamente grande, en donde había, por ejemplo, provincias o departamentos que tenían el 70% de su población empleados como empleados del gobierno. Entonces, pues eso es absurdo, ¿no? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo estuvo ese kirchnerismo, digámoslo así, en el gobierno en fueron un Argentina? montón de años? ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántos periodos? Porque yo me Fueron, acuerdo después de Menem, ¿quién siguió? después de Menem, Mm, uy, ya le digo, espera un momentico. porque Menem de qué, ese era derechista. Era más neoliberal, ¿no? Sí, exacto. Espera un momentico que aquí estoy consultando la inteligencia. 24 Artificial. años de gobiernos peronistas. 12 Imagínense, bajo el es que sello de Kirchner. de Kirchner. Ujú. Ese es el desgaste digamos, de esa continuidad de amigos entre amigos, porque se convierte en un clan. No, lo que pasa es que, claro, Eso, eso puede suceder con Petro y puede suceder con Bukele y puede suceder con cualquiera. claro, es que Por no, eso es que el tema no es de ideales tiene que haber políticos ya. dinamismo. El tema no es de ideales Exacto, ya no es de políticos. ideales. Pero se abanderan de los ideales, ¿no? Sí, Para que el pueblo siga siendo visceral. correcto, Es la idea, correcto. Para mijo. poderle seguir vendiendo la imagen al pueblo de que están eligiendo cuando no están eligiendo, sino están Exacto, es subvencionando están es un grupo. y están es obedeciendo prácticamente una orden. Vote por fulano. Sí, entonces, Mire, pues bueno, Argentina tenía un entonces, gran estado con un gasto enorme. ¿Y cómo cubrían ujú, ese gasto enorme? Pues vivían en una mentira de mentiras, expidiendo dinero con una inflación enorme, pero la gente exacto. feliz porque tenían todo subvencionado, porque todos trabajaban con el Estado o la gran mayoría con algo que tenía que ver con el Estado y ni siquiera trabajaban, ¿no? Porque es el tema del funcionario público que es así en cualquier parte del mundo, que está el asiento vacío, pero la persona cobra, ¿no? Eh, entonces, claro, este hombre con ese perfil loco, con esa actitud indescifrable, que con esas formas poco austeras que tiene como diplomático, es que sin duda alguna pues no llega al estándar que uno podría pensar de un estadista, pero que aparentemente sí es un gran economista o por lo menos tiene ciertas nociones de economía un poco claras respecto a la realidad de su país. Pues llegó y lo primero que hizo fue cortar el gasto, ¿no? Que también es lo más lógico. Si yo tengo en mi casa y yo en mi casa, póngale que tengo internet, tengo cable, tengo las plataformas de streaming. Aparte de eso, voy todos los fines de semana a cine y salgo todos los viernes a comer. Y aparte de eso, todos los domingos me voy a la playa y como asado. Pues o yo me gano $100,000 al mes o tengo un problema, ¿no? Porque Claro. el problema es que tengo las tarjetas de crédito a full. Y O prestándole entonces, plata al uno y al otro. claro, y entonces abro un Pero, hueco para tapar otro y así estaba Argentina. mm, Entonces él llegó y cortó todo eso y claro, pues el choque es tremendo. obvio, pero bueno, correcto, el choque. Pero entonces, ¿qué es lo que, digamos, lo que a mí me parece una paradoja? Es que era el único que era capaz de conducir, de administrar el Estado en Argentina, ¿era el único? O fue que el pueblo argentino votó con las vísceras? No, votó con las ¿Mm? vísceras. Ahora, porque es que usted se acuerda de uno que, yo no sé, a ver, se me escapa el nombre, uno que hubo en Ecuador, que era un payaso. Mm,
que no duró mucho, que lo sacaron en un paro los berracos ecuatorianos y lo sacaron de la presidencia. Hace muchos años fue el tipo. Fue un Este Milei gobierno es un cortico, sí. comediante. Sí, este tipo, para mí, el tipo es un comediante. Ah, allá se fue. No vio la foto que está rondando ahí por internet, pasa que no tengo cómo compartírsela aquí a ustedes, No. pero lo que está rotando hoy Aldalá Bucaram. es la foto de Milei de rodillas, pues prácticamente con el presidente de China después de todo lo que dijo. Sí, Abdalá Bucaram, ¿no? El de Ecuador. Abdalá Bucaram, sí. Entonces el Milei, después de que dijo que los comunistas, que eran los causantes de no sé cuántas muertes y de los genocidios de no sé qué, y ta, 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 allá llegó a China arrodillado, casi que besándole la mano al presidente de China porque Bueno, lo pero es que él no necesita. considera a Después China de que dijo, comunista. ay, pues oye, es que China no es comunista, pero su discurso sí, y digamos la filosofía china sí lo es, lo que le venden al pueblo. Porque un país más capitalista que ese no puede haber. Más Difícil, sí. capitalista que los capitalistas. Y Entonces, sobre todo le pero, está yendo muy bien. Sabe hacer las cosas. claro. Y después de que dice que el Papa es el representante del diablo en la tierra, se vaya a besarle también el anillo al Papa y a congraciarse. Y así lo ha hecho con todos. Aquí con Petro también ya le estaba haciendo poquito después de que dijo que era un guerrillero asesino. Lo que pasa es Entonces, ¿qué, que ¿a qué está jugando? ¿Y Argentina en qué está en este momento? Los muchachos en las calles, como estaba Colombia en el estallido social, y la policía dándoles palo. sí, Eso está porque pasando en Argentina. es inevitable. Eso es inevitable porque la Entonces, ¿por única, qué tenían que llegar hasta allá, pues Nacho? porque llevaban 24 años. En Argentina sucedía una cosa muy simpática, por ejemplo, Álvaro, y es que uno por la mañana salía y preguntaba, se programaba, ¿no? Decía, bueno, voy a trabajar, regreso y cuando regrese compro el pan de mañana, por ejemplo, que es una actividad normal. Uno compra el pan por la noche para desayunar al otro día. Entonces pasa Sí, uno por el supermercado, la panadería, dice, ¿a cuánto está el pan? No, pues está a 100 pesos argentinos. Bueno, perfecto. Entonces voy a trabajar y cuando regreso compro el pan. Ya sé que voy a destinar 300 pesos para comprar el pan. Bueno, perfecto. Así tengo 3 panes para el desayuno. Pasa uno por la panadería de regreso del trabajo. Y dice, bueno, me da 3 panes. Aquí están los 300 pesos. No, es que el pan subió. Ahora vale 300 la unidad. Eso pasaba ya. Entonces, pero la gente se acostumbró a vivir así. Todo el mundo se quejaba, todo el mundo lloraba, pero todo el mundo gastaba, todo el mundo se endeudaba. Y era una vorágine de un gasto impresionante sostenido por una inflación creciente. Y claro, la gente feliz porque le regalaban todo y todo gratis, pues sin trabajar como difícil progresar, ¿no? Que lo que pasa ujú, es que la tesis, hoy en día el tema ya no es de derechas y izquierdas, el tema es del estado de bienestar. Los estados modernos buscan es el estado de bienestar, que las personas estén bien porque sí, porque tienen que estar bien, porque el estado debe aportarles todo para que estén bien y la cosa no es así, porque el estado debe ser funcional y para que haya bienestar pues tiene que haber funcionalidad. ¿Por qué China funciona? Porque en China todo el mundo está haciendo algo. Porque en China todo el mundo trabaja. Porque en China todo el mundo claro. produce. Todo el mundo es algo. Y de hecho su sociedad está excesivamente organizada en ese sentido. La exigencia para los muchachos en los colegios es brutal. Y allá usted no ve a la gente diciendo, es que yo soy ella, ¿no? Allá no hay tiempo para eso. Organícese, hermano, y produzca. Y Ujú. trabaje y sea alguien, ¿no? Nivel de exigencia es súper alto. Lo mismo en Corea, por ejemplo. En Corea del Sur. Japón, ¿no? Ellos Sí, tienen otra visión de lo la que cosa. dijeron los chinos en estos días, el presidente chino.
Nosotros no hemos invadido jamás un pueblo, ni hemos avasallado a otro pueblo, ni lo haremos. Pero no vamos a permitir que ningún país venga a hacer eso con nosotros, porque se encontrarán con una muralla de no sé cuántos millones que son de chinos, como quien dice. Claro, Bien. ellos cuando el imperio de Pero Gengis, Nacho, cuando estábamos empezando, porque ya estamos, eh, digamos, como en tierra derecha, este tema está muy bueno para seguirlo. Si de pronto lo interrumpimos dentro de 8 días porque Francisco se nos viene, el ingeniero con ciencia aeroespacial. Es, perfecto. es, es, es un programa que tenemos en el tintero, pues para ver cómo es que lo vamos a desarrollar, porque es bien interesante, sobre todo como el, el joven ingeniero lo plantea. Porque estas vainas es para que las traten los muchachos que saben de eso, profesionales. Sí. Entonces, sí, nosotros ya estamos muy viejos para esa pendejada. Para este cuento de la política y de la historia, de la memoria, de toda esa vaina así. Porque bueno, uno, uno tiene, o sea, tiene uno el bagaje de los años para poder tener, digamos, el contexto de lo que ha sucedido y por qué es que somos así, Sí, ¿ya? sí, Si nos hemos dedicado a pensar. Si no, no. Pero si nos hemos dedicado a pensar sobre el asunto, entonces 70 años de vida son 70 años de experiencia. Pero en estas cosas modernas de la ciencia y la tecnología, los muchachos es de quitarse el sombrero porque ellos están fresquitos en eso. Entonces, espero que tengamos el ingeniero dentro de 8 días, pero tenemos que seguir con este tema, este tour, porque pasamos muy rápido por Argentina en Milei, tenemos que profundizarlo un poquito más y tenemos que bajar a Chile y tenemos que voltear hacia otros lugares, Bolivia, y tenemos que mirar a ver qué está pasando en Perú y en Ecuador. Mijito. me parece muy bien, claro Casi que sí. nunca nos hemos entendido con Venezuela ni con Nicaragua, pero Hace también hay rato que que no nos meterle la metemos con uña. Venezuela, sí. Sí. Pero entonces, al comienzo, cuando estábamos en los preámbulos del programa, estábamos hablando de que una persona te comentó algo respecto de qué fue, que yo te dije, eso está bueno para que lo tratemos, para que le demos un El poquito de Dios me garra a ayude, eso. ¿no? Es decir, que El Dios me ayude. se plantea el tema, sobre todo con toda esta actualidad y con toda esta locura del mundo y con todo lo que pasa, pues de eso, ¿no? De que Dios me ayude y hay quien dice Dios me ayude y es como la última alternativa es pedirle a Dios cuando debería ser lo primero que tuviéramos en mente, ¿no? Sí, eso está muy bien, ¿no? En el sentido, digamos, yo digo está muy bien porque yo soy cristiano, yo no soy ateo, respetando a los ateos. Pero yo te decía que hay que mirar qué es, porque es que cuando decimos hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿a qué? ¿A qué nos tiene que ayudar? ¿Cómo en qué? Eso es lo que yo pregunto, ¿ya? Es que este país está al revés, está patas arriba, el mundo no sabemos qué va a pasar, el Putin está que se emputina Mm. y de pronto aprietan el botón y vuelven esto, resetean el mundo y van a acabar con todos y entonces el hambre y yo no tengo trabajo y mañana no sé qué hacer y se nos vienen todos los problemas encima, pidámosle a Dios que nos ayude, pero ¿cómo? ¿Ya? Dice, la escritura hay dos cosas que a mí me parecen muy interesantes, que hablan sobre la justicia. La justicia es algo que el hombre no Y no practica practica. tampoco, porque si usted cree que el sistema actual de la ley es justo, no, es un sistema de venganza. Usted hace algo y va y lo paga, es venganza absoluta. Bueno, pero mira la reacción tuya tan interesante respecto a lo que les voy a decir ahora. Cuando hablamos de justicia, inmediatamente pensamos en lo que Nacho respondió. La reacción es que nosotros no sabemos lo que es justicia porque la justicia nuestra es venganza. Sí, correcto. Nosotros no somos justos, somos vengativos. En tanto a la justicia. En tanto a justicia como, digamos,
como la regulación del comportamiento social, ¿ya? Penal y civil. Pero resulta que justicia para Dios es otra cosa. ¿Mm? Entonces ¿Cómo, cómo? nosotros justicia para Dios es otra cosa. Ajá. Nosotros asimilamos justicia por la justicia nuestra. Entonces creemos que Dios es justiciero porque nosotros somos justicieros. Entonces surge digamos, la fe del pueblo judío, el que sea que era el elegido por Dios, el Dios de la justicia y la venganza y el Dios de los ejércitos, ¿no? El de la batalla. Pero si nosotros revisamos la historia de la humanidad, los que nos hemos creído dioses somos nosotros. Bueno, algunos que se han empoderado sobre un pueblo, sobre muchos pueblos, han querido conquistar otros y arrebatarles por la fuerza con los ejércitos las tierras y las posesiones de otros que no son de ellos, o sea, usurpar. Los conquistadores y los que hemos avanzado, la humanidad ha avanzado y avanzado y es tan viajera y tan así que quiere salirse del planeta y donde llegue a encontrar otro planeta no llega a intentar conquistarlo. Entonces, y someterlo. Pero resulta que para justicia en la mente de Dios, digo yo en la mente de Dios atreviéndome a decir la mente de Dios, digamos en el Evangelio, no es eso, es hacer el bien. Mm. Y le voy a decir por qué. Dice, hay una parte en la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de estudio, dice, la justicia nueva superior a la antigua. O sea, ¿quién viene a traernos la nueva justicia? Jesucristo. Y es superior a la antigua, ¿por qué? Porque es aplicable a, vamos a ver a qué, dice, porque os digo que si vuestra justicia, se lo está diciendo a quiénes, a los discípulos, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No se lo está diciendo a los escribas y fariseos, se lo está diciendo a los apóstoles, al pueblo cristiano en adelante. Si no es mayor su justicia que la justicia, entonces ¿qué es mayor? ¿Una justicia más justa, más eficaz, con unos códigos más? No. Si el bien que hacéis, es lo que quiere decir esto, el bien que ustedes practican no es mayor que el bien que practicaron los antiguos, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque como no vino a abolir la justicia, la ley, sino a darle su verdadero valor, traslada al corazón lo que estaba pegado de los textos. ¿En qué sentido? Les voy a poner un solo ejemplo. Esto no es una clase de religión, para que entiendan lo que me están escuchando, sino es entender un poquito por qué es que cuando nosotros decimos, ay, que Dios nos ayude y que no sé qué, lo estamos haciendo de la forma correcta. Entonces, o qué es lo que realmente estamos pidiendo. Señor, que se haga tu voluntad, pero eso sí, que se parezca un poquito a la mía, ¿no? ¿No? Pongámonos de acuerdo. Y cuando, sí, exacto, y cuando hablamos con Dios, entonces le decimos, invertimos la frase de Samuel, ¿no? Samuel dice, habla, Señor, que tu siervo escuche. Nosotros decimos, escucha, Señor, que tu siervo te habla. Al revés. Entonces, mire lo que dice. Todo aquel que dice, ver, habéis oído que se dijo a los antepasados. Se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque matar es un delito contra la humanidad. Pues yo os digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que le llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y, y el que lo llame renegado será reo ante la ajena del fuego. O sea, ya es una cuestión de solo sentimientos. Antes se dijo que no podía desear a la mujer el solo hecho
de consentirlo en la mente y en el corazón, el deseo de la mujer ajena, ya ha cometido adulterio en su corazón. Antes, para que el adulterio se tipificara, digámoslo así, para que la ley lo castigara con la lapidación, tenía que ser sorprendido en flagrancia, o sea, haberse consumado el pecado. Pero Jesús nos dice que es desde el corazón, ¿ya? Que se puede consumar estas cosas. Y entonces, y vuelve aquí más adelante, nos dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esto se lo quiero leer este pedacito para los que estén diciendo, no, 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 este man está equivocado porque, no, ¿cómo así? Justicia no es hacer el bien, justicia es justicia, lo que nosotros conocemos como justicia. Mire, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, eso es hacer un bien a otro que lo necesita, no lo vayáis trompeteando por delante como hacen los hipócritas. Y así mismo enseña sobre la oración y sobre otras cosas. Entonces, la justicia la representan con una balanza. ¿Por qué? Porque es un punto de equilibrio. El bien es un punto de equilibrio. Por eso, cuando se dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Todo lo demás no es, viene del diablo, dice Jesucristo, ¿no? O sea, no está bien. O sea, la tibieza es que no. Pero que haya una balanza, un equilibrio. En una sociedad, ¿cuál es el equilibrio? Lo que nosotros cuando decimos, Señor, pues que le pedimos a Dios que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude, porque es que este país, este mundo, todo esto está al revés, mi familia, los hijos, todo un problema en mi vida. Es porque hay desequilibrios. O sea, el hecho de que Rusia y Ucrania se estén dando patadas es porque hay un desequilibrio en esas dos sociedades. No es porque una se desequilibró y la otra la quiere equilibrar a la fuerza con cohetes. Lo mismo pasa entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel. Son desequilibrios. El hecho de que estén brincándose la valla que construyó Trump en Estados Unidos para cruzarse la frontera, o bien sea por encima o bien sea por los túneles, y que vengan y crucen Colombia y vengan desde otros países, Haití, de todas partes, y se vayan con el sueño americano a pasarse con familias enteras, es porque, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Esas personas están desequilibradas? Sí, pero ¿por qué? Porque en sus naciones están desequilibradas. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a Dios? ¿Equilibrio? ¿O que nos favorezca lo que necesitamos? ¿Y en dónde radica el equilibrio? ¿Dónde se asienta el equilibrio? Volvemos otra vez al cuento de las vísceras y de la razón. ¿Ya? Si nosotros pensamos solamente de forma visceral, vemos enemigos en todas partes y queremos buscarnos una forma completamente adversa y respetuosa de llevar adelante la vida nuestra. A codazos con los demás, haciéndole daño al uno y al otro, y a mí qué me importa siempre y cuando yo consiga lo que yo necesito y lo que yo quiero. Pero si buscamos el equilibrio, que es lo que necesitamos, que es el equilibrio, el respeto es amor. Porque una persona que odia no es equilibrada, no es libre y es totalmente irrespetuosa. Ah, es que yo tengo motivos para odiar porque es que a mí me hicieron mal. Sí, claro. A mí también me hicieron un mal muy grande y sin embargo no odio. Mm. Pero entonces todo eso genera un mal detrás del otro mal y detrás del otro mal y todo lo que irrumpa fuera de nuestra frontera, o sea, de nuestra vida y toque la frontera del vecino, del que tengo al lado del prójimo, ya está optando la libertad y está siendo irrespetuoso con la otra persona, con la sociedad, con lo que sea, con el medio de trabajo, con la familia, con donde usted se encuentre, donde usted se mueva.
Entonces, equilibrio, sí, necesitamos ese equilibrio porque pues, para que haya libertad, ya que hablamos tanto de libertad, es que necesitamos libertad. ¿Con qué se compra la libertad? Eso no la venden en pastillas en las farmacias. Eso inicia en el hogar, en lo que se le transmite a los hijos y en lo que uno a través de la vida aprende, Ay, sin a responsabilidad golpes no o hay sin libertad. golpes. Exacto. Entonces todo eso tiene que ver digamos, en un equilibrio social que pueda traer bienestar y el mundo no está girando en torno a eso. En ningún país del mundo, ni Colombia, ni México, ninguno, sino está girando alrededor de intereses de poderosos muy grandes que nosotros no conocemos, que nosotros no vemos y que a ellos no les interesa que los notemos, pero que están ahí, poderes mundiales, que tienen la prensa comprada con un libreto a su favor para que el pueblo, la gente, el común denominador, piense lo que ellos quieren que pensemos. Y si usted se atreve a pensar diferente, entonces es señalado como subversivo. Ahí está, por ejemplo, Vina Pinugenova, como la han perseguido esa periodista rusa, de origen ruso, de habla hispana, porque precisamente se ha atrevido a decirle a Putin las verdades en la cara y a Trump también, y a Biden también, y a todo el mundo. O sea, tiene un periodismo, ella ejerce un periodismo independiente. Ah, entonces, claro, ese sí es el periodismo rojo porque no está No, no, digamos, no, libreteado. ese no es rojo porque ese es negro, porque precisamente el periodismo tiene que ser independiente y tiene que dar sable a izquierda y derecha, o sea, tiene que ir es por Mm, los hechos, ¿no? A pesar de que por los los hechos hechos. no conduzcan al periodista donde quiere ir, sino a donde van los hechos, que debería Exacto. ser Pero la verdad, entonces, ¿no? ¿qué debería ser? Pero bueno, es que la verdad es como complicada. Ahora, el, ¿qué nos han vendido a nosotros? Por ejemplo, si seguimos en este tour que estamos haciendo, tenemos que coger hacia Europa también, ¿no? Tenemos que pasar sobre Estados Unidos, sobre lo que está pasando en Estados Unidos ahora con Trump, ¿no? Y luego coger hacia Europa y mirar a ver qué está pasando con Macron, Una qué pasa locura, en Italia. todo está cabeza abajo ¿Sí en me entiendes? Argentina. Y tenemos que cruzar por Putin y después miramos, dejemos al Medio Oriente para lo último, porque, ¿no? Tal vez sea lo Pero, más organizado el Medio Oriente, en medio de todo el sí, caos que hay allá, es lo más organizado. cierto es mierdero, sí. Ujú, Pero, ujú. por ejemplo, a nosotros, a esta parte del mundo, se nos cercenó mucha información que no permiten los medios de comunicación, ni siquiera las grandes plataformas, que nos llegue, ¿ya? Cortaron, porque no les conviene porque Rusia, por ejemplo, tiene que seguir apareciendo como el malo del paseo. Pero, por ejemplo, no sean, de dónde se puede llegar a pensar por un instante que no, que el problema de Rusia con Ucrania no fue instigado por políticas absurdas de Occidente? Hay ¿Mm? mucha tela de dónde Y cortar que se lo porque es que advirtieron y se lo advirtieron y se lo advirtieron. Y allá en sí, las goteras. Y ahora que Rusia trae unos submarinos para Cuba, están los gringos que no saben qué hacer, como así. Pero ellos sí no, pueden ir y a está lo de meterse a la las cumbre de goteras paz de de Rusia. Suiza y que ya Putin dijo, mire, yo suspendo la guerra si me quedo con lo que tenemos. O sea, con el Donbass y estas tierras que hemos ocupado Que ya, eso pues era lo que... Exacto. ahí me quedo con eso. Eso Pero de era... todas maneras hay que también pensar que para los ucranianos, pues no debe ser nada simpático que se le meta a otro país y lo invada, ¿no? Es decir, sean cuales sean las razones, ¿no? Exacto. Pero fíjese usted en dónde termina la cosa. Petro, por ejemplo, se fue de la reunión y no quiso encontrarse con Zelensky y dijo, no, es que esta reunión no es para hablar de paz. Entonces yo no tengo nada que hacer aquí,
cogió su avión y se devolvió. Petro lo compré. Pero mire Petrovsky. que el Petrovsky, es que el tipo es dañado, yo a veces digo, este man, no, él le Petrovsky fascina torearlos, va a hacer le alaracas allá donde encanta, es nadie lo ha como, llamado. sí, el tipo es como cínico, porque va y los torea, ¿ya? Entonces, y le responden, y eso se jala las mechas, entonces cosa y el hombre, sigue ahí, tranquilo, ¿no? Que no se altera para nada. Pero, hermano, ya son las 7:19. Continuamos, Vamos o en cerrando. 8 días vamos con los viajes espaciales y después en 15 Si no continuamos se con puede esta. con esto del ingeniero, con la ciencia espacial del ingeniero, que ese programa va a estar bien interesante, o sea, para que se vayan apuntando porque es bien interesante, porque se van a tratar mitos y toda una cantidad de cosas, de locuras que se inventan estos creadores ¿cómo se llama esa vaina? Eso tiene un nombre, de conspiranoicos, Sí, ¿no? sí. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, cosas muy reales, ¿no? Bien interesantes, bien estudiadas, bien analizadas. Entonces, seguiríamos dentro de 15 días con otra parte de este análisis general que nos tiene que llevar a la locura de este mundo, porque es que ya prácticamente es imposible de centrarnos en una región, porque es todo el mundo el que está de patas arriba, todo. O dígame dónde no, Sí, no, un país donde la no. cosa A no ver, pinta muy bien, que digamos. en Está ninguna complicada. parte. Bueno, muy bien, pues así, con esto que comenta Álvaro, pues llegamos al final de este interesantísimo punto de mira, donde tenemos la actualidad en la mira y sigue en la mira porque seguimos haciendo los disparos del caso. Muchísimas gracias a Anabel que estuvo aquí con nosotros. Interesante perspectiva. Yo como todos los capítulos aquí estaré. El trabajo me lo permitió. Muchísimas gracias Anabel. Esperemos que Gracias, sí. Anabel. Si no te pones ahí en el teléfono, unos audífonos y te acompañamos en el trabajo. Hablando de política un poco. Bueno, muy Exacto. bien. Muchísimas gracias Álvaro. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden, mañana hay un especial interesantísimo en Musicalmente Paranormal de Richard Branson, perdón, en donde vamos a estar ahí también conversando un poquito. Así que muchísimas gracias. Y nos encontramos entonces la próxima semana aquí en Punto de Mira. Recuerde que si usted está caminando por ahí, está comprándose un sándwich, está en el trabajo, estudiando o pensando en viajes espaciales y siente que alguien lo observa, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Bye bye.